Buenas tardes, mi nombre es Kenia Ceballo y yo voy a hablar acerca de qué es la insuficiencia renal aguda. Pasa la diapositiva, por favor. La insuficiencia renal aguda, también conocida como lesión renal agudo o fracaso renal agudo, se puede definir como un descenso rápido de la filtración glomerular en horas o días. Se caracteriza por la deficiencia repentina de una función renal que origina la retención de productos nitrogenados y otros desechos que en circunstancias incluyen la urea y la creatinina. Aunque a menudo se considera un síndrome leve, la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda representa una amplia constelación de procesos fisiopatológicos de distintos causas y gravedades. Pasa la otra, por favor. Esas causas incluyen el descenso de la tasa de filtración glomerular como resultado de alteraciones hemodinámicas que interrumpen la perfusión renal normal sin causar daño parenquintamoso. La obstrucción del flujo urinario parcial o completa. También un espectro de procesos con rasgos característicos de daño glomerular, intersticial, tubular o vascular en el parenquima renal. Pasa la otra, por favor. La otra, por favor. Bueno, la anterior. Bueno, la otra que sigue. Bueno, vamos a dejarlo así. La lesión renal aguda se desarrolla en una población de pacientes heterogéneas. Se refiere a un grupo de pacientes que representan una variedad de características o condiciones diferentes entre sí, como la genética, la edad, el estado funcional del riñón y comorbilidades acompañantes. Son condiciones médicas adicionales que coexisten en el paciente junto con la enfermedad o la condición principal, y la causa a menudo es multifactorial. Las causas de la lesión renal aguda están divididas en tres amplias categorías. Pasa la otra, por favor. La otra. Como son la lesión prerrenal, la intrínseca y la posrenal. La lesión intrínseca implica un daño directo al tejido renal. La lesión posrenal se produce debido a una obstrucción en las vías urinarias. Pasa a la otra, por favor. Bien, podemos ver aquí la prerenal se debe a una disminución del flujo sanguíneo renal como resultado de una hipoperfusión renal debido a hipovolemia, hipotensión o insuficiencia cardíaca. Siguiente. La intrínseca implica un daño directo al tejido renal, generalmente causado por enfermedades renales, toxinas renales o medicamentos nefrotóxicos. La que sigue. Bien, aquí podemos ver la lesión renal aguda con sus tres clasificaciones. La prerrenal, que su causa es la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen. En la intrínseca tenemos glonefritis aguda, tubulus e intersticio. Tenemos en el vascular, vasculitis, hipertensión maligna. En la posrenal tenemos la obstrucción del cuello vesical. Pasa a la otra, por favor. La epidemiología, podemos ver la forma de presentación. En la lesión prerrenal, esa abunda más de un 60 a un 70%, en la parencomatosa o intrínseca de un 20 a un 30%, y la obstructiva o posrenal un 10%. Su incidencia se presentan 200 casos por 1 millón de la población adulta al año, complica aproximadamente de un 5 a un 20% de los ingresos hospitalarios
y se presenta en el 30% de los pacientes que se encuentran en UCI. Es más frecuente en personas mayores de 60 años, entre un 20 a un 60% de los pacientes con insuficiencia renal aguda requeriría diálisis y tiene una mortalidad de un 7% que ingresan por esta lesión o enfermedad. Pasa la otra, por favor. Bien, aquí podemos ver las complicaciones frecuentes de la lesión renal aguda. En las lesiones metabólicas tenemos hipopotasemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hipocalcemia. En las cardiovasculares, edema de pulmón, arritmia, pericarditis, derrame pericárdico. En las gastrointestinales puede causar náusea, vómito, malnutrición y hemorragia. En la neurológica, irritabilidad neuromuscular, asteresis, convulsiones, alteración del estado mental. En los hematológicos puede provocar anemia o sangrado. Infecciosa tenemos neumonía, septicemia, infección del tracto urinario y otras como elevación de la hormona paratiroidea, descenso de la trillodiritorinona total y la tiroxina y el nivel de tirosina normal. Pasa la otra, por favor. Bien, le voy a dejar con mi compañero Giancarlo Espinal, que va a continuar detallándole lo que es la lesión renal aguda prerrenal. La cámara mía no puede acceder. Mi nombre es Giancarlo, voy a hablar sobre la insuficiencia renal aguda prerrenal. Siguiente, por favor. La insuficiencia renal aguda prerrenal es la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda de un 70 a un 80% si se trata de forma adecuada, es reversible. Si la causa de fracaso prerrenal no se corrige, puede producirse una necrosis tubular, transformándose el fracaso prerrenal en parenquimatosos. Su mecanismo fisiopatológico reside en el exceso de la perfusión renal. Para diagnosticar el fallo prerrenal es fundamental la amnesia y la exploración física del paciente, fijándose especialmente en los siguientes signos: tensión arterial, frecuencia cardíaca, presión venosa y yugular, función cardíaca y estado de dilatación, sequedad de la piel y la mucosa. Siguiente. Existen dos tipos de fármacos que pueden producir una insuficiencia renal aguda de base hemodinámica, que las primeras son los antiinflamatorios no esteroides, disminuyen la síntesis de la prostaglandina, produciéndose vasoconstricción renal. La segunda es eh, enalapril, catorpril, sobre todo en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o unilateral sin riñón contralateral. Siguiente. Bueno, ahora voy a dejar con mi compañero Giancarlo La Sala. Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo La Sala y yo le estaré hablando sobre la insuficiencia postrenal. Como decía mi compañero, van a existir tres tipos de insuficiencia aguda. Estas se van a dividir por la forma, por el órgano que afecta. Ya cuando hablamos de la postrenal, esta va a afectar el tracto urinario, dígase uretre, vejiga o uretra. En la que exponía mi compañero, ya va a afectar lo que es la circulación, tanto las venas como las arterias pulmonares. Es bueno destacar que tanto la prerrenal como la postrenal pueden llevar a lo que es una insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Entre las causas de esta, la vamos a dividir según la parte del aparato urinario que afecta. Cuando esta se afecta en la uretra, eh, eh, su causa va a ser cálculos, coágulos, cáncer o comprensión externa. Cuando hablamos de la vejiga, va a estar por vejiga neuronógica. Esto quiere decir que la vejiga pierde su elasticidad, hiperplasia, cálculos, cánceres y coágulos. Cuando hablamos de la uretra, va a estar por estenosis,
válvula congénita o fimosis. Siguiente, por favor. Hay varios métodos diagnósticos para la insuficiencia renal aguda. En esto está la historia clínica y exploración física, que es fundamental en esta, los examen de orina, el índice urinario, prueba de imagen renal y la biopsia renal. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento. En el tratamiento se va a manejar lo que es la causa subyacente. Dicho sea de paso, la forma donde está la afección, ya sea postrenal o presrenal, y qué lo está causando. Por ejemplo, la prerrenal puede estar causada por ya sea problemas cardíacos y esto. Vamos a tener que el tratamiento va a estar dado por esta causa y lo vamos a dar por hidratación, diálisis y medicamentos, ya sea que bajen la inflamación o para los dolores, etcétera. Siguiente, por favor. Como decía del tratamiento, este va a estar dado por la causa subyacente. En la postrenal, en la prerrenal, que mayormente causado por hipertensión, vamos a tratar esta causa que está produciendo esta obstrucción o esta falla renal. En la postrenal, es lo mismo. Vamos a evaluar lo que está causando esta obstrucción ya en la vía urinaria. Gracias. Hasta aquí me ha llegado nuestra exposición. Bueno, para finalizar, podemos decir que la insuficiencia renal aguda es una condición grave que requiere una identificación y un tratamiento adecuado. Hasta aquí ha sido todo.